¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, un programa con tres temas esenciales. Primero, todo el derrotero de lo que pasó con los anuncios de Iguacel en torno a esta compensación que tenemos que hacer los ciudadanos para con las empresas gasíferas, lo que pasó desde el viernes hasta aquí, todo lo que está rodeando a la cuestión presupuesto, cómo influyó el tema del gas en el debate que se viene para fines de octubre y también, para dentro de un ratito, la palabra del ex canciller Jorge Tayana. Todo en Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Bueno, estamos como siempre con nuestros compañeros, con ella Laura Serra. Laurita, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, y con el señor Fernando Fraquelli. Bueno, muy bien. Un día muy intenso, una semana muy intensa a partir de lo que pasó con Iguacel, con un rol clave a través de los diputados propios del PRO y gente del radicalismo, esto es Cambiemos, tratando de modificar, y finalmente lo lograron, lo que tenía que ver con el anuncio de Iguacel. Un Iguacel que resistió hasta el miércoles al mediodía, con el apoyo del presidente, y después esto que se terminó anunciando en senadores, que Morigero cambia. Ahora viene el debate de quién va a pagar esto, va a ser el Estado, vamos a ser nosotros, pero de manera indirecta y no directa. A ver, informe, cuente lo que tiene. A ver, los números del Senado o la información del Senado, sí, que en definitiva es donde avanzó, están señalando 63 votos, la unanimidad del Senado Nacional para rechazar lo que es la resolución o lo que fue la resolución de la Secretaría de Energía. Y donde es un texto muy corto, son no dos votó artículos. Nadie en contra, Fernando. Nadie votó en contra. Coincidieron sí, Pichetto y Cristina. Coincidieron todos, pero sí, lo que sí hubo fuerte discusión política en torno a si es ponerle, digamos, un límite a partir de una resolución, un texto de una resolución de la Cámara de Senadores, o tiene que ser una ley del Congreso Nacional. Cristina estaba a favor de una ley, no de simplemente de un documento, de una expresión política, que fue lo que se aprobó. Y por el otro lado, le piden al Ejecutivo que instruya los mecanismos para negociar con las empresas gasíferas cómo va a ser esa compensación. Hasta ahí uno puede decir, punto final, se terminó la discusión. Sí. Lo cierto es que esto ha generado una fuerte discusión también en el seno del oficialismo. En la jornada de ayer hubo reunión del bloque del radicalismo. El radicalismo contento porque mostró por lo menos las intenciones que tuvo desde un primer momento de acercarle al gobierno del presidente Macri un documento donde decía, que fue la resolución que se dio, la posibilidad que este impuesto o esta compensación la pague el Estado Nacional, no sea el pago, digamos, en cuotas a los ciudadanos. Y por el otro lado, una fuerte discusión interna en la reunión de anoche del bloque del PRO. Ahí también una fuerte discusión, ¿por qué? Porque no hay un diálogo fluido con el Ejecutivo, hay teléfonos que no están respondiendo, porque quedó mejor parado la Unión Cívica Radical o la coalición cívica con el PRO. Bueno, hay discusiones políticas internas que también tendrán que saldarse, pero lo cierto es que también lo que se vio fue la presencia importante del ministro Frigerio en las negociaciones, en las conversaciones, principalmente con Pichetto, principalmente con la oposición, tanto en el Senado como en diputados. Laura, esto que está contando Fernando en torno al problema Iguacel, me parece que complica la discusión del presupuesto, que venía trabajosa, pero venía. Esto por lo menos una semana paró todo, ¿o no? Y sí, efectivamente. De hecho, por eso se asustaron tanto los oficialistas, los radicales particularmente, porque temían que este conflicto sobre el cobro retroactivo del gas que pretendía el gobierno enturbiara la discusión sobre el presupuesto y lo amenazaba realmente, ¿no? Porque la oposición estaba convocando una sesión especial para el próximo jueves y eso realmente podía empañar toda la discusión. Lo cierto es que, bueno, finalmente la cosa se va encarrilando, pero todavía no hay fecha de discusión cierta del presupuesto. Está previsto para el 24 de este mes, pero podría demorarse una semana al menos. Lo cierto, Pato, es que
mientras los conflictos sobre el tema del gas es lo que de alguna manera está dominando la atención pública, subrepticiamente el oficialismo está arreglando con la oposición algunos arreglos al presupuesto. ¿Vos me hablaste de impuesto a las ganancias? Exactamente, ¿viste esa polémica que se desató a partir de la intención del gobierno de que se eliminen las exenciones que hoy rigen en ganancias para los distintos componentes del salario, por ejemplo, viáticos o lo que tiene que ver con gastos de representación? Eso que particularmente beneficia a los empleados públicos y a determinados sectores privados como los petroleros. Pues bien, el gobierno pretendía aumentar la recaudación por ese impuesto, pero a partir de, bueno, el rechazo que esto generó, decidió dar marcha atrás. Igual que con el recorte a futuro de las asignaciones patagónicas. Un tema que también había generado mucho ruido, y que el gobierno decidió también dar marcha atrás. Dos temas que tienen que ver con el presupuesto y con lo que dice Laura. Hoy a la mañana, Luciano Laspina dijo que está prevista la concurrencia de Guido Sanleris, que es un reclamo básicamente del Frente Renovador y del peronismo. Todavía no le puso fecha, pero dicen que lo van a tener que traer a Guido Sanleris. Y lo otro, sobre lo que contaba Laura, la verdad que más inentendible todavía, que hay una queja de muchos hombres del Ejecutivo, particularmente dicen en las cercanías de Frigerio y otros, de que la decisión de Iguacel no la conocían ni el ministro del Interior, ni tampoco la conocía Duhovne, que estaba en Asia. La verdad que complicado porque planteaba lo que decía ella, ¿no? Por lo menos una semana de demora en el objetivo principal. Pato, es un tema que se tenía que empezar a entrar en vigencia a partir de enero. Plantearon en enero cuando el presupuesto está votado. A ver, plantear este problema ahora, cuando recién estás logrando una cierta estabilidad cambiaria, cuando todavía tenés que sacar el presupuesto, cuando el escenario político y económico es muy frágil, digamos, tirar este tema tan explosivo, realmente es no tener decreto timing incluso político. Con su sola firma, que fue otro de los temas que estuvieron discutiendo y debatiendo con el radicalismo. Y además días antes se había anunciado ya otro aumento del tema de las tarifas. Exactamente. Es decir, que se sumaba también, hacían un combo perfecto. Bueno, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ellos son Fernando Fraquelli, Laura Serra. Pausa y empezamos con el debate. Dale. Bueno, segunda parte de Hay Quórum después del informe parlamentario a cargo de Laura Serra, de Fernando Fraquelli. Estamos ahora con Jorge Tayana, ex canciller, y además el compañero de fórmula, Jorge Tayana, de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del año pasado. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Doctor, vamos a hablar obviamente enseguida en su carácter de ex canciller y miembro del Parlasur de todo lo que pasa con hasta aquí la victoria en primera vuelta de Bolsonaro. Hay que ver lo que va a pasar en la segunda vuelta. Pero antes un tema central en su condición de compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner hace un año y pico. Está, por ejemplo, pendiente de un gran debate dentro del oficialismo por una declaración de Garabano que dijo: no es bueno, a mi juicio, dijo Garabano, que esté de presa una expresidenta con prisión preventiva. Haría falta una condena firme, dijo Garabano. Ahora va a pedir el juicio político Elisa Carrió. El doctor Germán Moldes, fiscal, pidió la detención. Bonadío, bueno, la está citando de manera continua. Digo, el tema de la libertad o no de Cristina Fernández va a ser un elemento clave en un año electoral, estamos en octubre, que está empezando. ¿Esa situación de Cristina presa o Cristina en la casa o no? Mire, son varias cosas. Primero, uno es el uso de la prisión preventiva. Exactamente. Ese es un debate largo, viejo, y en donde ahora, en la Argentina, en los juzgados federales de Comodoro Pi, se ha establecido una doctrina de uso y, a mi entender, abuso de la prisión preventiva. En general, la prisión preventiva es la excepción. Y si alguien se puede escapar o puede... Te podés escapar o podés poner en peligro el trámite de la causa. La verdad que eso no existe en casi ningún caso de los que se está usando para prisión preventiva. Se está usando la prisión preventiva como una forma de presión sobre el detenido. De hecho, a muchos, eso ha trascendido en varios lados, ¿no? Les dicen, si no dice tal cosa, usted lo sigue contó preso. Fontevecchia. Lo contó Fontevecchia, lo he dicho el abogado de un empresario, en fin. Eso es una cuestión, el abuso de la prisión preventiva como una herramienta de presión sobre las personas imputadas. Lo otro es lo que dijo Garabano, que es una mención, ni siquiera se menciona a Cristina, yo creo que es una mención general.
Y eso es razonable. No es bueno que un país Tenga tenga su un expresidente expresidente, detenido, sí. porque eso en principio demostraría una persecución o una irregularidad del expresidente. Sí. O sea que cualquier caso es malo. Eso es un principio general. Lo que pasa es que en el gobierno me parece que hay un debate, y que es bastante vergonzoso como debate, respecto a, bueno, ¿tiene que estar presa la expresidente o no para el proceso electoral? Por ¿Qué eso nos pregunto. conviene, entre Claro. comillas, al gobierno? Bueno, la verdad que eso es un debate que no debiera suceder en un gobierno. Debiera actuar una justicia independiente, debiera verse las cosas, y obviamente yo creo que no hay razón para que Cristina pudiera ser detenida. Laura Serra, a ver. Pregunta, sí, por A supuesto, el doctor Tayana. A ver, ha habido una foto recientemente de 4 importantes dirigentes del peronismo ortodoxo, del peronismo racional, como los dice el gobierno, tratando de justamente armar un espacio peronista, pero no kirchnerista. Y lo dicen enfáticamente. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, hay distintas formas de ver el peronismo y de apoyar a distintos sectores. Lo que me parece a mí es que lo que tenemos que hacer los peronistas en general es agruparnos no en contra de otra figura peronista, sino básicamente en contra de la política del gobierno, porque el gobierno es el que lleva una política que poco tiene que ver con la justicia social, con la soberanía política, con la independencia económica, que son las banderas históricas del peronismo. Más vale, defiende otras posiciones, y el presidente Macri no se cansa de decir que los problemas de Argentina son por los últimos 70 años en una obvia referencia al peronismo. Así que yo creo que más allá de las figuras y de los nombres, la tarea central de los peronistas es ponerse de acuerdo en cuál es un plan alternativo al de este gobierno, que es obvio que está produciendo daño no solo en el salario ni en el ingreso de muchas personas y de los jubilados y los trabajadores, sino que está quebrando la industria nacional y endeudando al país de una manera fenomenal. Entonces, a mí me parece que eso es lo central, ponerse de acuerdo en cómo vamos a oponernos y a derrotar políticamente en elecciones a este gobierno el año que viene. ¿Y Cristina debería ser candidata a su juicio? Yo creo que hay que verlo, yo no sé. Eso va a depender también de las posibilidades y de las características de los candidatos. Cristina hasta ahora es la candidata o precandidata o la figura del peronismo con mayor intención de voto. Vamos a ver en la medida que avance el proceso electoral cómo se desarrollan. Hay varios precandidatos, hay que ver cómo crecen, hay que ver qué chances tienen de vencer. Eso es una cosa abierta. El mismo Macri, uno lee en los diarios que está en cuestión como candidato porque se está derrumbando la opinión sobre él, y entonces que podría haber otros candidatos del oficialismo. Me parece que eso es prematuro. Indudablemente Cristina representa un sector importante del peronismo y fue presidenta durante 2 periodos, o sea que es una figura de peso y quizás la opositora hoy más notoria en el escenario político, ¿no? Ahora, doctor Tayana, en las democracias, en la democracia argentina, en las democracias latinoamericanas, ¿ve una injerencia muy fuerte de la justicia? Ese es un fenómeno. ¿Qué pregunta? Ese es un fenómeno que se está dando, pero es decir, hay una judicialización de la política. Eso ya había empezado hace tiempo. Lo que ha sucedido en los últimos años, y sobre todo en América del Sur, que esa judicialización de la política tiene un sentido de alianza o activa a favor de lo que llamaríamos políticas o posiciones conservadoras. Grandes grupos económicos, grandes grupos vinculados a la agroindustria, a la prensa, al sector financiero, y eso ha hecho una especie de bloque en donde lo nuevo es la participación activa, diríamos, de un sector del Poder Judicial, sobre todo en contra de figuras de liderazgos populares con posibilidad de volver o de continuar o de tener posibilidades electorales inmediatas. Eso es lo que se está viendo. Ahora, eso se ve en todas partes, se ve en Brasil, se ve acá, se ve en Ecuador, se ve en varios lados. Lo que hay de nuevo, y eso sí es Brasil, y eso es un tema mucho más relevante, es que ya no solo es eso, sino que un actor que había desaparecido de la escena política, que son las Fuerzas Armadas, resulta que en Brasil pasa o vuelve a tener
una injerencia y un posicionamiento político frente al proceso electoral, ¿no? Eso es una novedad, digamos. Ya no solo hay un poder judicial activo o una parte del mismo, sino que además hay un sector militar que también sale de su tradicional profesionalismo y tiene un activismo político. Por mi parte, doctor, la última pregunta en torno a la situación local, después vamos a Bolsonaro y Brasil. Pero le pregunto, usted es Jorge Tayana, un nombre y apellido nacido y criado en el peronismo, por eso lo consulto. Sí. Pichetto dijo, el peronismo es una fuerza de centro y Cristina es unidad ciudadana. Dice, es el manto donde se cobija el PC de la capital federal, y dijo algunos sectores también que vienen de la izquierda no son peronismo. Digo, el tema de que Cristina sea unidad ciudadana, digo, usted no ha dejado de ser peronista, ¿se puede armar un matrimonio, un maridaje? ¿Usted cree que en algunos sectores eso genera diferencias? Mire, a ver. Bueno, primero, yo no soy doctor. El doctor es mi papá, yo no soy doctor, no, soy no, licenciado. No es abogado, no diga, licenciado en Derecho. Yo soy sociólogo. También, bueno, ahí estamos. Pero digo, para no aparecer no, doctores, está bien. títulos. Está bien. Pero digo, sí. Mire, no quiero polemizar con distintos compañeros, pero hay un hecho central. Primero, es difícil tener el peronólogo. Sí. Segundo, yo he ido a las últimas reuniones, yo soy miembro de la conducción nacional del Partido Justicialista, es decir, fue una de las personas víctimas de la intervención que hizo la doctora Silvia Cubría, donde algunos otros creo que se expresaron poco sobre la intervención de ese partido que defienden. Bueno, yo soy miembro de esa conducción nacional, de ese secretariado nacional, he estado en las últimas reuniones del mismo, hemos sido varios compañeros de distintas tendencias, no he visto al doctor Pichetto, al senador Pichetto, que es miembro de esa conducción, concurrir. Tampoco lo he visto al doctor Urtubey concurrir, a pesar que Urtubey, por ejemplo, es el secretario de Relaciones, ¿no? Creo que sí. Es el secretario de Relaciones Internacionales de este partido justicialista. Pero ellos no van a la reunión del partido. Ahora, el otro que estaba en esa mesa, Schiaretti sí es dirigente del peronismo de Córdoba, pero Sergio Massa tiene un partido que es el Partido Renovador. Así que no sé por qué él está en la mesa con el Partido Renovador y tiene problemas con que haya un partido que se llama Unidad Ciudadana. En la dirección del peronismo y del Partido Justicialista están todos, y es obvio que el Partido Justicialista, que ha hecho una amnistía amplia, lo acaba de decir, para que todos puedan volver, los que están, porque algunos están por haber ido en otro partido, que han sido sancionados, bueno, se acabó todo eso, todo el mundo puede volver, hay un proceso de reafiliación que están haciendo las autoridades, así que me parece que está claro que detrás del peronismo vamos a concurrir la mayoría, y el peronismo va a ser un gran paraguas que ayude a la conformación de un gran frente patriótico, nacional, popular, que debe sumar a todos aquellos sectores políticos y también sociales, económicos, que quieran un rumbo distinto para la Argentina. Laura Serra pregunta, bueno, a ver, ¿vamos a Brasil? Pero cómo no, vamos a Brasil. Un tema súper interesante. Bueno, ¿cómo debemos mirarnos los argentinos o la Argentina, mirarse ante el espejo de Brasil después de lo sucedido el domingo pasado? Digamos, ¿qué influencia o cómo debería influirnos a nosotros aquí en la Argentina el resultado que se dio en Brasil? Hay dos cosas distintas. Yo no creo que es un espejo. Son dos países que tienen una estrechísima relación, que tenemos, por supuesto, muchas similitudes, pero que también tenemos diferencias históricas y sociales y políticas muy importantes. Brasil es un país gigantesco, es un país continente de 9 millones de kilómetros cuadrados, de más de 200 millones de habitantes, es un país federal como la Argentina, y con una tradición política bastante diferente a la Argentina. No existen los partidos políticos populares tan sólidos y tan masivos, no existen movimientos como ha sido el peronismo, que se confunde una identidad política casi con una identidad... El PT es un partido joven de 30 años, ¿no? 20 años. El PT fue fundado en el 80, claro, pero además es un partido formado por sindicatos, por sectores cristianos y por sectores de comunidades de base. Es un partido más chico. En general, por ejemplo, en Brasil nadie, nunca, tiene mayoría parlamentaria. No existe eso. ¿Cuál es la primera mayoría en las elecciones del domingo pasado? El que ganó. ¿Quién ganó más que todos? El PT. ¿Y cuántos diputados tiene? 56 o 57. 10%. De más de 500. Claro.
Esa es la primera fuerza. La segunda fuerza ahora va a ser el partido de Bolsonaro, que tenía 1 y tiene 52. ¿Cuántos partidos están representados en diputados? 30. ¿Cuántos partidos están representados en el Senado? 20. Es decir, hay un fraccionamiento político y hay mucho localismo, líderes regionales, asociaciones extrañas entre partidos que formalmente son de derecha y van con la izquierda, los de izquierda van con la derecha. Es decir, hay todo un tramado político distinto. Hay un presidente arriba, pero no hay una estructura de poder, así que haya una mayoría o un grupo grande parlamentario. Eso siempre ha sido distinto. Eso es una diferencia importante. Después, hay un hecho muy trascendente que marca todo este proceso político, y es que la verdad que hubo un golpe de Estado contra Dilma. Dilma la sacaron en un impeachment que daba pena, porque la acusaban a la señora y la sacaron de presidenta por un delito que no cometió. No había delito alguno, eso es lo único que estaba claro. Era un cambio de partida para mostrar que hacen todos. Eso le echaron por la falta de un delito y le echaron una Cámara de Diputados en la cual muchísimo más el graves. 60% de los que votaban estaban procesados o imputados de graves hechos de corrupción. Y donde Bolsonaro votó y juró por a el favor torturador de Dilma. Exactamente. Bueno, el hombre es un provocador. O sea, es un sistema político distinto. Creo que ese hecho de haberla sacado Dilma y de hecho la proscripción de Lula, porque todo esto que estamos viendo, los argentinos que tenemos historia de proscripciones debemos recordarlo, lo que hay en realidad al sacarla Dilma y terminar metiéndolo preso a Lula por un departamento que supuestamente compró, pero el que el juez Moro dice no tengo ninguna prueba, pero tengo la convicción y por eso lo condena. Ese es exactamente lo que dice en la sentencia. Es decir, lo que tenemos es la proscripción del señor que iba adelante con en 40 las encuestas. puntos. Eso es gravísimo para la legitimidad de todo el sistema político. Y creo que tiene que ver en el resultado. ¿Por qué? Porque el mundo dice, no, acá han castigado al PT. Sí, más o menos, tuvo casi 30% de los votos, 29%, con un candidato bastante desconocido y que tuvo una campaña muy corta. En cambio, lo que sí sucedió es que los partidos que habían sido la representación de la centro-derecha en Brasil, básicamente los tucanos, el PSDB, el Partido Socialdemócrata, de Fernando Henrique Cardoso, que gobernó 2 periodos con él y que fueron los grandes opositores a Lula, con Aécio Neves en su momento, con Alckmin. Ese partido, lo mismo que el PMD de Temer, se hundieron. Se hundieron porque, creo yo, la sociedad les ha cobrado su complicidad y su acción en la destitución de Dilma y en la destrucción del sistema político. Eso ha hecho que todo un sector de centro-derecha se volcara detrás de esta figura fascistoide de Bolsonaro. A ver, Fraquelli, la última es la suya. Vamos. A ver, la última. ¿Por qué tantos votos a Bolsonaro? ¿Por qué tan pocos votos a Dilma que no pudo alcanzar una banca en el Congreso? Bueno, lo de Bolsonaro creo que está, creo que se apropió de todo el pensamiento de centro-derecha, se aprovechó de una estigmatización y un sentimiento anti-PT que es fuerte, se aprovechó de que el candidato subió con esto, se aprovechó de que no está el rival importante, le está peleando con un rival más liviano. Tiene el apoyo grande de las Fuerzas Armadas, que es muy importante. En Brasil las Fuerzas Armadas tienen un rol y un prestigio que no tienen en la sociedad argentina, y de hecho él lleva un general que hasta hace muy poco estaba en activo de vicepresidente, lleva a Heleno, el general Heleno, que fue jefe de todas las tropas de MINUSTA en Haití, en otro cargo ministerial, es decir, es un hombre muy vinculado a la Fuerza Armada, logró un gran apoyo del movimiento evangélico, que es muy grande y que está muy politizado en Brasil desde hace mucho tiempo, y finalmente logró el apoyo del sector financiero. Todos los que desconfiaban de él ante el hundimiento de Alckmin, desconfiaban sobre todo, del establishment, apoyaron decididamente al final a Bolsonaro. Eso produce el surgimiento de Bolsonaro. Y Dilma evidentemente no se ha recuperado de su caída y de una situación en donde recordemos que la crisis y el decrecimiento del PBI, la grave crisis que sufre Brasil, que pierde 8 puntos de PBI en 2 años, comienza con Dilma y comienza con una Dilma que aplica políticas ortodoxas en lo que fue en su momento también un distanciamiento y un enfriamiento del entusiasmo del PT
por apoyarle y que llevó a las movilizaciones, etc. Evidentemente, ella ha pagado un costo político importante en su representatividad y la prueba está que quedó cuarta, ¿no? en la carrera por el Senado en Minas Gerais. En general, Minas Gerais es muy importante para ganar una elección. El PT ha quedado fuerte en el noreste y en el resto más débil. Perdóneme, me quedan 30 segundos, pero licenciado, la última. No hay lugar, no sé si usted es un hombre creyente o no, pero para un milagro de Haddad no hay lugar, le parece, ¿no? Bueno, es posible, pero no es muy probable. Está. Eso es, me parece, la realidad. Él tiene que juntar todo, depende de la campaña. Él tendría que lograr que hasta Bolsonaro diga alguna de las barbaridades que diga y tropiece. Si no lo logra, es muy difícil. Licenciado Tayana, a ver, dígame. No, contestó como canciller. Exactamente. Licenciado Tayana. Lo malo de Bolsonaro, si llegara a ganar, es que sin duda va a prestarle menos atención a la Argentina y al Mercosur. No le interesa la integración. Jorge Tayana, muchísimas gracias. No, gracias. La pausa, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Seguimos enseguida con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. El bloque que viene, una semana muy ajetreada en el Congreso, con todo lo que pasó con el anuncio de Iguacel y después todo lo que pasó para que ese anuncio fuese anulado en la jornada del miércoles. Eso y el presupuesto, ya venimos. Bueno, invitados en esta parte final de Hay Quórum, el diputado Martínez, ¿cómo le va, diputado? Hombre del Frente para la Victoria de la provincia de Neuquén. El diputado Torello, hombre de Cambiemos, ¿cómo le va, diputado? Y estamos también con Iván Kachanowski, que es economista. Vamos a comenzar. Primera pregunta para el diputado Torello, porque la verdad que hay algo que en todo este ruido enorme que se generó a partir de los anuncios de Iguacel, algo que a mí no me cerraba de la vida doméstica de Cambiemos. El gobernador de Jujuy, que es un hombre importante, en Cambiemos, hablo de Gerardo Morales, planteó, entre otras cosas, que había que incrementar las retenciones, porque dijo, esto así no puede seguir, y la sociedad rural lo trató de trasnochado. Él le respondió, bueno, a ver, yo le pregunto a Torello porque es un hombre de Cambiemos, pero además es productor rural. A ver, ¿tenía razón en lo que plantea Gerardo Morales o cree que no, que era trasnochada esa medida? A ver, Torello. No, bueno, no tenía razón, pero tampoco es que crea que sea trasnochada. Es una medida que se ha usado históricamente en la Argentina y que es un trabajo que tenemos que hacer los productores rurales para poder hacerle entender a la gente la importancia que tiene el sector agropecuario. Pero hay un cambio, me parece, en usted. Usted, la última vez que lo vi, era más reacio el tema, ¿no? Retenciones, ¿o no? No, yo soy absolutamente contrario a las retenciones. No. Sigue todo igual. Bueno. Lo que pasa es que con mejores modos. Bueno. A ver, diputado, bueno... dos preguntas concretas, que la verdad que hablábamos con Fraquelli y con Laurita. ¿Se sabe cómo va a ser esto de que la plata no la vamos a poner directamente nosotros, como decía Iguacel? ¿Se sabe cuánto van a resignar las empresas? ¿Cuánto va a poner el Estado? ¿El Estado va a recurrir a algún ingreso extra? ¿Eso está claro o todavía no? No, lamentablemente no está claro. Lamentablemente no lo tuvimos al secretario Iguacel en la Comisión de Energía. No ahora, lo venimos invitando desde el día que asumió. Y si hay comentarios, versiones periodísticas de algún senador, inclusive de mi provincia, pero no hay nada oficial de cómo va a ser. La realidad es que la resolución original, lo que intentaba el secretario era reconocer no una pérdida, porque la verdad que ninguno de los balances de estas empresas da pérdida, sino que dan ganancias más que suntuosas. Creo que ha sido uno de los sectores, 2 o 3 sectores que más han ganado en la Argentina, pero intentaba reconocerle una ganancia producto que no lograron tener producto de la devaluación. Cosa que para la mayoría de los argentinos lo entienden, porque producto de la devaluación creo que el bolsillo de todos los usuarios se ha visto justamente devaluado o ha perdido valor adquisitivo o en el salario real ese se ha ido cayendo. Bueno, este reconocimiento que le iba a hacer a través de tarifa aparentemente dio marcha atrás. Sí.
y todavía no tenemos bien claro cómo lo va a intentar resolver. Iván Kachanowski es un hombre que es economista, es joven, liberal, Kachanowski. Me llamó la atención, Iván, por eso te pregunto, que uno era Carlos Rodríguez, que es un hombre que si también uno lo puede reconocer, es un hombre liberal, perteneció a la conducción del SEMA, y el otro creo que fue Roberto Kachanowski, que dicen, no sabemos si corresponde esta asistencia por parte de la gente para con las empresas, porque eso es parte del riesgo empresario. ¿Usted qué piensa? Le aumentaron el dólar a las distribuidoras. ¿Había que compensarlas o era parte del costo de las empresas? Bueno, a ver, digamos, el gas tiene 3 componentes, ¿no? Sí, que es la distribución, distribución e impuestos, ¿no? La sí. primera está en dólares, el dólar se disparó, lo cual complica todo. La segunda componente depende de precios mayoristas, que a la vez depende del dólar, con lo cual es una complicación que viene atada. Y se discute si esto lo tiene que pagar por ahí la gente o las empresas. Pero sí. también hay un tercer componente que es los impuestos. Yo creo que hay que trabajar también en reducir los impuestos y que sea compartido, que el sector público también se haga cargo de parte de este ajuste y la otra parte las empresas. La compensación a mí, a Laurita, a la gente, eso, ¿vos la compartías o te parece que no iba eso? La compensación directa. No, a mí lo que me parece es que el contexto cambió abruptamente y hay que ponerse en una situación complicada y bueno, sí, hay que evitar que la gente pague estas tarifas porque se van a volver impagables, pero hay que preguntarse también por qué pasa todo esto. Y siempre por qué pasa todo esto es por los problemas estructurales que tenemos de fondo, Sí. que está costando corregirlos mucho. Laura Serra pregunta, a ver. No, voy a apuntar directamente A Martínez. A Martínez, Sí. sí. Bueno, ustedes habían convocado, junto con otros sectores del peronismo, para la semana que viene a una sesión especial justamente sobre el tema. La idea es seguir adelante con esa sesión especial. La idea es plantear algún tipo de iniciativa alternativa a esta que planteó el gobierno. Nosotros tenemos convocado una sesión y sigue convocada. Estamos esperando algún dato oficial de esta marcha atrás, como la han denominado. No comparto que la producción esté en dólares, es una decisión política. Yo soy de una provincia, la mayor productora de gas, y los trabajadores cobran en peso. El caño que se entierra está producido en la Argentina, y el gas, que es neuquino, es un producto nacional. O sea, es una decisión dolarizar la producción, una decisión de este gobierno de avanzar con tarifas atadas al precio del dólar. Pero nosotros vamos a seguir porque tenemos un montón de consultas y dudas que no ha explicado la Secretaría de Energía, pero también creo que esto es solo el comienzo. Yo creo que tenemos que lograr, entre todos estos diputados que hemos pedido la sesión especial, avanzar en un proyecto de ley que relacione y que ponga como tope de la actualización tarifaria el promedio del salario de las paritarias, para que no te vaya comiendo todos los años un poquito más. Hoy ya has superado el 20% de lo que destinás de tu bolsillo al pago de servicios, eso es en desmedro del resto de consumo, carne, leche, pan. Bueno, eso genera también recesión. Fraque, A ver, 2 consultas para el diputado Torello. Si es necesaria la sesión especial del miércoles, mantener esa sesión especial, y puertas para adentro. ¿Cómo sigue la discusión interna en Cambiemos? A partir de este tema del gas, ¿no? De las tarifas. Bueno, lo de la sesión especial, si era por este tema, me parece que ya está saldado. La realidad que hoy lo va a pagar el Estado, o sea que lo paga la gente, lo sigue pagando la gente. El Estado, la plata es de la gente. Durante toda la década pasada, el gobierno anterior se pagaba, el Estado se hacía cargo de todos los subsidios, así que seguía pagando, lo pagaba la gente, de otra manera, pero lo pagaba la gente. Y con respecto a hacia adentro de Cambiemos, no, yo hoy estaba hablando con todos mis compañeros de Interbloque y no hay problemas, o sea, estamos gobernando, tomamos decisiones, esas decisiones a veces dicen, mirá, me parece que no, me parece que no, nos damos cuenta y vamos para atrás. Dicen, ¿por qué vamos para atrás? Porque no persistimos en el error, todos dicen que es un error, fuimos para atrás, entonces ahora todo el mundo dice, fueron para atrás. Pero diputado, no se la puede... realidad es que no Está me parece bien. que es muy razonable, siempre le estamos buscando el pero a la cosa. Pero diputado, digo, Sí. ¿no se puede debatir más adentro y menos por los diarios? Digo, por ejemplo, las pujas que hay con la coalición cívica, digo, uno está afuera, ¿no? Siempre Digo, fue así. pero sí, pero digo, no se puede, digo, a ver, en un momento pedía Elisa Carrió el juicio político de Lorenzetti, ahora el de Garabano. Digo, no son datos Bueno, tranquilizadores. pero eso hay que hablar con la coalición, no con nosotros. Pero digo, es que yo me refiero al funcionamiento interno de Cambiemos, lo mismo, Y digo. funciona. Funciona. Pero a funciona. los sustos, no son Pero datos, los sustos la para verdad. ustedes, para nosotros no. No, Bueno, pero son- a ver, son muy- dígame, en está estos bien. 3 años, ¿cuál es el gran cortocircuito? Alguien que haya dado un portazo y ya se haya ido. Bueno, Alguien dio- Aranguren se fue incómodo, Pratgay se fue incómodo, usted hubo está hablando- varios. No, usted está hablando de la de la convivencia, convivencia. no de los funcionarios. Bueno,
No ha habido ninguno. En algún momento se No- dijo que se iba el presidente de la Cámara de Diputados. Se dijo y se Sí. cosas. Pero por eso, pero a ver, ¿cuántas veces... Llegan hasta el límite. ¿Cuántas dice veces le usted. dije yo a mi mujer que me iba? Epa, no sé, no sé, no. No, lo que quiero decir Bueno, a ver. que en estas convivencias siempre hay idas Sí. y vueltas. Y la realidad es que no me parece que esté mal. No se aburre, Yo en prefiero una palabra. esto Sí. y no el verticalismo. Palabra santa. Martínez, a ver, las tarifas en su actual precio, ¿es un precio que ustedes comparten o creen que hay como un desfasaje también a favor de las empresas? En el precio que estamos pagando por el gas, la luz, el agua. Los balances de las empresas demuestran que han ganado muchísimo dinero y que han invertido poquísimo dinero. Las redes de gas no aparecen. En mi provincia, repito, mayor productora de gas, seguimos con muchas localidades que todavía no tienen redes de gas. Y hace 2 años y algo que están haciendo el sacrificio de una tarifa importante. Entonces creo que para analizar la tarifa tenés que analizar si eso viene acompañado de un plan de inversiones que no ha llegado de ninguna ¿Vaca muerta manera. no funciona? Sí, ¿no? Vaca Muerta en 1 año y medio va a tener un incremento importante en cuanto a la producción. Lo que está pasando con Vaca Muerta es que se está chupando las inversiones del convencional de otras provincias, por eso también hay un gran reclamo del resto de las provincias, pero la realidad es que todavía siguen bajando costos. Es más, hasta la semana pasada había una movilización de petroleros porque no cobraban los salarios. Entonces, una cosa es lo que cuenta Macri y Vaca Muerta y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Todavía hoy hay menos equipos perforando de los que había en el 2015. Pero sin embargo, los argentinos hace 2 años y pico que vienen pagando una tarifa que, repito, la discusión es un servicio público y hay una decisión política de que el valor sea ese. Promocional, vienen subsidiando en función del no convencional la perforación de Vaca Muerta y me parece que es una decisión que podés compartirla o no, pero se decide promocionar, pero no digas que eso es el costo. El costo no es ese porque en Estados Unidos a $3 el millón de BTU trabajan y tienen ganancias las empresas. Acá estamos pagando entre 6 y 7. Laurita. No, una pregunta para Iván. Sí. Digo, estamos viviendo en estos momentos una suerte de primaverita o, no primaverita, pero sí cierta tranquilidad en los mercados, ¿no? Después Dólar a de- 38, decís vos. Claro, Sí. que no se ha disparado nuevamente, que la cosa está relativamente tranquila. Bueno, a falta de problemas, ahora lo genera el propio gobierno con esta cuestión del gas, ¿no? Pero más allá de eso, en temas cambiarios y económicos la cosa parece haberse estabilizado. ¿Es una estabilización que ha llegado para quedarse en el tiempo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es muy difícil decir porque hay que ver cómo evoluciona la nueva estrategia de Sanleris, ¿no? Esta emisión cero lo que hace es que una absorción de pesos muy fuerte. Así Ahora, el problema que tuvo el cambiario fue la fuerte demanda de dólares, es decir, que no entraban dólares y que cada vez se demandaban más dólares. Eso yo no sé todavía si está arreglado. Algo de la demanda sí, porque la gente no va a poder viajar como viajaba antes, se van a poder comprar menos dólares porque el límite es en pesos, los sueldos son en pesos, podés comprar cada vez menos dólares, pero ahora los dólares que están entrando es algo por ahí que se está animando de bicicleta financiera de vuelta, pero que eso, así como viene y se fue, puede volver a irse y es poco. Con lo cual hay que estar atento, diría yo. O sea que todavía no estamos en una situación estable en el tiempo, No, digamos. puede estarse. Lo que pasa es que esto depende mucho de la confianza también Claro. de las personas. Y en esto hay que ver cómo va cumpliendo Sanleris con lo que prometió y Claro. cómo va cumpliendo el gobierno con el fondo. Ahora, Sí, Fraqueli, pregunte. Torello, el presidente cuando habla de Vaca Muerta como para generar inversiones, habla del tema de la cosecha en el campo como otro foco importante como para equilibrar las cuentas de la República Argentina. Con estas expectativas, con el presupuesto como se está aprobando, ¿uno puede pensar en un mejor panorama para el año 2019? Sin duda, si se dan todos esos supuestos, sí. El tema es que el campo, como siempre, no depende de cortar un gasto o no cortar un Ya hay gasto. De quejas, ¿no? hecho, con el campo, la ¿no? bolsa de Sí. cereales de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, acaba Sí, un de recorte. hacer un recorte por piedra y por Sí. sequía. Entonces, Sí. eso es inmanejable. Pero que va a ser mucho mejor que el año pasado, y un poco volviendo al tema Sí. de lo que dijo el gobernador de De- Jujuy sí. cuando pide retenciones, fíjese cómo nos pegó el año pasado los 8.000 millones de dólares por la sequía que faltó. El sector agropecuario es absolutamente importante, no tiene mucha representación, no tiene mucho peso, pero es muy, muy importante. Y eso nosotros nunca lo evaluamos, nunca lo valoramos. Una pregunta, en el tema energético, ¿hay coincidencia de usted que es Frente para la Victoria con Argentina Federal o hay proposiciones muy distintas? Pregunto porque, bueno, se vienen varios debates, entre ellos todo el tema Iguacel. ¿Cómo están ustedes?
A ver, el tema energético yo creo que tiene que ser una política a mediano y largo no plazo. Una política que debería ser coincidente de todos los sectores políticos, incluido el oficialismo y la oposición, porque estás pensando en definiendo criterios que van a tener que ver no con este presidente, ni siquiera con el próximo, sino que la idea es pensar a 30, 40, 50 años. Que nunca se hizo eso. Bueno, nunca se puede hacer, ¿no? Es Ojalá, un desafío y es el que ha sí. tomado esta comisión, y no es que lo diga acá, se lo plantea el propio Aranguren una semana antes de enterarse que se iba. Es más, hablábamos de cosas a hacer, o sea, él tampoco sabía que se iba. ¿Usted tenía buen diálogo con Aranguren? No, pero como presidente de la comisión, así como lo hizo con Aranguren, lo intenta hacer con Iguacel. Uno tiene que entender que si hay leyes que necesita el Estado para desarrollar a mediano y largo plazo, uno tiene que trabajar en eso. Lamentablemente Iguacel no te contesta. Aranguren no te decía lo que le preguntabas, pero al menos se sentaba y te contestaba y vino acá al Congreso. Así que yo creo que las políticas de la Comisión de Energía deberían ser pensadas siempre a mediano y largo plazo. Lo que pasa es que en el medio te aparece Iguacel con un martes 13, porque la resolución esta fue un martes 13, y bueno, y te rompe cualquier esquema de construcción a futuro. Iván, una pregunta que hoy hablábamos con Laura, porque acá no solo el diputado Amadeo, sino varios, el propio gobierno, te dice el déficit cero es innegociable. Lo que pasa es que cuando vos no tenés posibilidad de auxiliar a las provincias patagónicas que te piden no eliminar los subsidios familiares, otros sectores te piden construir, por ejemplo, Salto Grande, sin plata es muy complicado. ¿Vos ves que el déficit cero lo está cumpliendo el gobierno o que tiene que derramar porque si no, no le cierra lo político? Bueno, a ver, el objetivo de este año es 2,6, el del que viene es 0. Claramente el de este año se va a cumplir y bueno, el del año que viene yo creo que si no lo cumple va a estar muy cerca. Yo creo que va a arrimar bastante el bochín. Ahora hay que tener en cuenta que también está el déficit total, ¿no? Digamos, no nos podemos desentender de eso. El déficit total incluyendo la deuda, intereses de la deuda. Incluyendo los intereses de la deuda. Ahora hay que entender también el contexto del FMI. El FMI te trata de salvar del descenso, digamos. Entonces es un presupuesto pensado también en este contexto. Entonces como un buen primer paso es bueno. Entonces lo que veo es que hay mucho que se le pide al sector privado y no tanto que haga el sector público. Entonces me parece que eso ahí hay que equilibrar un poquito más y después sí ir pensando en un déficit que se reduzca. Ahí a lo mejor coincidís con Torello. A ver, pregunto al diputado Martínez. Sí. ¿Y el sector público puede seguir achicándose, puede seguir, digamos, haciendo algún sacrificio mayor o no? Depende de la visión que vos le des al Estado. Yo creo que es un error buscar en el déficit cero y en achicar y ajustar. A mí me parece más interesante sería sacarle el cepo a los salarios, que no pierda con respecto a la inflación. Si el asalariado empieza a consumir, hay actividad. Si hay actividad, hay recaudación. Y si hay recaudación, bajas el déficit. Son dos maneras de ver. Nosotros creemos que la del crecimiento es la que hay que apostar. Pero para eso hay que apostar a la industria nacional. Para eso hay que apostar en un modelo que no tenga como eje central el objetivo del fondo, que es que sus acreedores cobren, digamos, básicamente, sin tener en cuenta la realidad de los argentinos. Esto que estamos hablando de la tarifa, porque hablamos de lo retroactivo, de la medida de los 24 cotas, pero nos metió un aumento de un 60%, ahora nuevo, y en nuestra región del 100%, y eso va a generar recesión, porque ese dinero que antes iba a consumir otros bienes, no iba ni a dólar ni a LEVAC, te lo puedo asegurar, ahora va a ir a una tarifa que va a aumentar el 100%, entonces son visiones distintas. Nosotros creemos que hay que apostar un modelo de actividad, de crecimiento, y para eso hay que sacarle el cepo a los salarios. Hay que tener un Iguacel, no en energía, sino en trabajo, que diga, bueno, vamos a recomponerle al asalariado lo que ha perdido por la inflación y por la devaluación. Pero no es la lógica de este gobierno. Yo creo que más ajuste y más recesión nos lleva a un círculo vicioso. Después no van a tener de dónde sacar para pagar lo que te demanda los intereses de la deuda. A ver, hablaba Martínez y movía la cabeza Torello. A ver, diputado, una consulta. Hoy decía Beatriz Sarlo, que ella no está segura si la realidad, la dureza de la realidad, lo sorprendió al presidente Macri o si se equivocó en el diagnóstico. Cuando uno hablaba la verdad, en marzo el presidente decía que lo peor había pasado y uno suponía que la pelea contra la inflación era una pelea que se podía dar con éxito, que podíamos crecer, que iba a haber lluvia de inversiones y estamos ahora acá, en esta encrucijada. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Se equivocaron con el diagnóstico? ¿Fueron optimistas? ¿Demasiado? ¿Por qué estamos donde estamos? Hubo una fuga importante de capitales, es verdad, se empezaron a salir en su momento. Pero antes de eso yo quería hacer una cosa. A ver. Los salarios son libres, en el Estado nomás no son libres, pero los salarios son libres, las empresas pueden arreglar lo que quieran. Después en el Estado no, pero porque el Estado va a pagar lo que pueda. Y la verdad es que hay que poner un poco de orden. Cuando habíamos pasado del 2003
de 2,2 millones de empleos públicos a casi 4 en el 2015 y con un, corregime si me equivoco, de 30.000 millones de dólares a casi 200.000 millones de dólares del presupuesto estatal, y la realidad que es muy difícil después volver para atrás en un contexto muy malo, donde había cepo, donde había todas las de JAI, estaban todas atrasadas, había un montón de líos. Entonces eso está tratando de armar, y obviamente cuando entraron todos los dólares, después empezaron a salir todos los dólares. Y ahí no hubo se genera previsión sí, probablemente. Probablemente haya habido un error de cálculo, en previsión, pónganle el nombre que quiera, probablemente porque de hecho no podemos negar, nosotros no podemos negar la realidad. La realidad es que hemos pasado de un dólar de 18 en noviembre del año pasado 38. a 37, 38 que está hoy, con todos los... Toreló, tenemos que ir redondeando, pero pregunta, Laurita decía hoy, y Fraquelli que sigue en el día a día del presupuesto, que el tema del 24 para tratamiento en diputados, ¿esta fecha está fija o se puede modificar? ¿Cómo lo ve usted? Supongo que se podrá modificar, pero es la idea. Es la idea. La idea es tratar de llegar a esa fecha y bueno, después veremos todas estas cosas que están pasando en el medio, pero yo creo que va a ser. Kachanowski, una última frase, digo, esto que está pasando, vos le dices a Laurita que hay que ver, que esta calma, no hay que celebrar nada por ahora, ¿no? A ver, es que creo que Argentina tiene problemas de competitividad y eso se sabe. Lo que creo es que se focaliza demasiado en el tipo de cambio como variable de competitividad. Y la verdad que es una variable más de la competitividad. Argentina puede devaluar a 100 y va a ser una solución de corto plazo, pero si no soluciona la competitividad de las otras variables, gasto público enorme, presión tributaria enorme, juicios laborales, burocracia, un montón de cosas, nunca va a funcionar. La última, Martínez, también a usted digo, ¿el presupuesto ustedes lo van a votar en contra o puede haber alguna mano levantada a favor en general, por ejemplo? El presupuesto en los términos que está, por lo menos para los patagónicos, es invotable, y para el resto, creo, de los diputados. En nuestro caso, la baja de la zona desfavorable, que no es un privilegio, simplemente compensa un salario real, que además los patagónicos pagan más impuestos a las ganancias que el resto de los argentinos, porque justamente como hay una zona, cae en una escala superior, ¿no es así? Los petroleros no pagan. Los petroleros tienen un régimen especial. El porcentaje por habitante más alto de pago de impuestos a las ganancias está en la Patagonia. Entonces aportamos un poquito más y entendemos que esa zona tiene que seguir estando, lo mismo con la asignación familiar. Pero bueno, hay discusiones como con respecto a los petroleros, donde yo insisto, cuando yo digo que el salario tiene un cepo, lo que me refiero es que el salario viene perdiendo con la inflación. Esté liberado o no esté liberado. La realidad es que el que viene perdiendo es el salario con respecto a la inflación, no las empresas energéticas. Torello, ustedes habilitados a cambios están, me parece, ¿no? O el cepo del déficit cero es muy complicado. No, yo creo que el déficit cero es innegociable. Yo creo que Argentina, de una vez y para siempre, tenemos que ir a ser un país serio. Estamos. O sea, la realidad es que no podemos seguir siendo, porque si no, esto es recurrente y después pasaremos toda la vida diciendo la culpa era tuya, la culpa era del otro, la culpa era del otro. Tenemos que ir a ordenarlo y en ese sentido también pedimos que la oposición, así como hacemos cosas a largo plazo, también el día de mañana tomamos como compromiso los déficits cero o por lo menos muy poco déficit. Ahí estamos. Diputado Torello, gracias. Diputado Martínez, gracias. Iván Kachanowski, muchísimas gracias. Estuvimos con ellos dos, con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Será hasta la próxima. Muchas gracias.